La primera nota con Raquel Camps. Hola Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida a Abogados de Radio. Hola, ¿qué tal, Laura? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un placer poder compartir con vos y con los compañeros esto, más en estas fechas que se acercan y que siempre tratamos de mantener, ¿no?, lo que decimos, la memoria, la verdad y la justicia. Entonces está buenísimo que podamos hacer estos encuentros. Así es, así es. Muchas gracias por sumarte al programa. Bueno, como vos bien lo decías, un poco era la idea hablar de esto de la memoria, la verdad y la justicia, que son esa frase que tiene tanto significado, ¿no? Que representa tanto, y quiero que me lo cuentes a través de tu historia, de lo que quieras compartir con nosotros y nosotras. Así que sentite libre de contarnos un poco y yo mientras te voy haciendo algunas preguntitas, ¿dale? Bueno, sí, es larga la historia. Voy a tratar de ser un breve y contarles un poquito quién soy. Mi nombre es María Raquel Camps Pargas. Yo soy hija de Alberto Miguel Camps y Rosa María Pargas. Mi papá era militante de la FARC, casi cofundador con Olmedo. Y mi mamá también era militante de la FARC, pero venía desde Entre Ríos de Gualeguaychú. Ujú. Ellos fueron durante un tiempo largo presos políticos. Bueno, y acá quiero hacer un paréntesis porque cuando me invitaste a la radio, cuando me quedé pensando y me gustaría reconocer a los abogados, ¿no? A aquellos abogados que nos representan en los juicios de lesa humanidad, que muchas veces lo hacen casi sin nada a cambio, ¿no? Y reflotan el espíritu, de alguna manera, ese espíritu que se respiraba en los 70 que yo siempre digo de mis padres y que resalto esto, era dar todo sin nada a cambio, ¿no? Y estos abogados que nos representan en los juicios, no solamente hacen la parte legal, sino muchas veces en los abrazos, en las lágrimas compartidas, ¿no? Me parece que es algo muy importante que hay que destacar y que agradecer, porque sin ellos esta justicia, esta memoria, esta verdad, no hubiera sido lo mismo, ¿no? El ponerse al lomo eh, estos juicios que son muy crueles para Ujú. nosotros y contenernos, ¿no? Porque el laburo termina siendo muchísimo más grande de lo que uno cree de un abogado, así que quería hacerlo en este espacio, justamente agradecerles a ellos todo este laburo de corazón que hacen, la Bien, gente vaya del entonces CEL. el saludo a las colegas y a las colegas por todo el laburo que hacen y por el compromiso, ¿no? Después de tantos años que siguen batallando para lograr condenas y que siguen batallando para que los asesinos y los apropiadores y violadores y, bueno, estas lacras que tuvimos al frente de las Fuerzas Armadas no estén, no tengan los beneficios que claramente no se merecen. Raquel, Exacto, exacto. ¿querés contarnos un poco? Vos dijiste que tu mamá y tu papá fueron presos políticos. ¿Cuándo fue eso? Sí, bueno, mi papá, esto fue en el año, mi papá cae en el año 69-70, Ujú, mi mamá más o menos por otro lado en la misma fecha, y para el ujú, año, digamos, para el año 72 están presos los dos en el penal de Rawson, que era un penal de máxima seguridad, a lo cual mandaban a los presos políticos a ese penal justamente porque era un lugar inhóspito en donde las fugas eran imposibles. Bueno, nada es ujú, imposible y toda esta maravillosa gente se unieron. Yo siempre hablo de la unidad que hubo en lo que fue la fuga de Rawson, ¿no? ujú. Todas las organizaciones se unieron para fugarse. Bueno, y de Bien. ahí surge la llamada masacre de Trelew, en donde Ujú, 16 compañeros en el 22 de agosto de 1972 son asesinados y ujú, sobreviven 3. Todos fueron fusilados. 3 bien. sobreviven, entre ellos 3 mi papá. Ujú. ¿No? Entonces, sí, Sí. decime. Ellos en este momento estaban presos durante el gobierno de Lanuse. Lanuse.
¿Y cuáles eran los delitos que por los No, cuales eran fueron presos por razones políticas. razones políticas? Ok, Muchos estaban a disposición del Poder Ejecutivo, a disposición del PEN, casi sin causas. La mayoría no tenía causas. ok, ok. Y cuando se produce el tema del fusilamiento, de la masacre de Trelew, ¿por qué se toma esa decisión? ¿Sabés qué fue lo que pasó? ¿Qué decidieron cortar tan radicalmente con tomar esa decisión, ¿no? De matar a todos los que estaban allí detenidos. Fue una represalia, son estas decisiones nefastas que toman estas lacras, ¿no? Uh-huh. La mayoría de los compañeros tenían entre 20, mi papá tenía 24, entre 20 y los más grandes tendrían 35, como el Indio Bonet. En el momento que se hubo un malentendido en la fuga, ellos toman el penal desde adentro, se fugan las cúpulas y toman un avión desde acá del aeroparque, lo secuestran y van a bajar ahí entre Trelew, van a levantar a los compañeros y se van a ir a Cuba. Lo que sucede es que cuando la segunda camada que sale, que eran 19 de los compañeros que tenían los cargos que le seguían a la cúpula, sí. Hay un malentendido, no llegan los camiones que tenían que retirarlos, entonces llegan tarde al aeropuerto. Cuando llegan al aeropuerto ya estaba todas las fuerzas esperándolos, y lo que ellos hacen es rendir las armas, rendirse allí, piden las cámaras, piden un juez, piden un médico y piden ser devueltos al penal. No son devueltos al penal, en ese momento se declara un estado de sitio y son llevados a una base aeronaval que se llama Almirante Sar, fueron llevados ahí. Okay. Ahí los tienen desde el 16 de agosto hasta el 22 que los hacen salir a todos a la puerta de las celdas y los masacran, en los cuales mi papá, cuando empieza a escuchar esa ráfaga de disparos, se para, digamos, se hace como que el muerto lo hace parar, uno de los milicos que se llama Bravo, y le pide que declare y él le dice que no y le dispara. Y después, bueno, fueron todos llevados a la enfermería, muchos murieron en la enfermería sin ser atendidos y sobreviven mi papá, Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y René Aguilar. Son los 3 sobrevivientes de la masacre de Trelew. Y hago hincapié en esto y cuento esta historia porque este año se cumplen los 50 años de la masacre. Un hecho que ocurrió en el año 72, prólogo de la dictadura que se venía. Un hecho que conmovió mucho a muchísimas personas jóvenes para ingresar, digamos, a la militancia. Fue terrible, fue doloroso, y hoy todavía estamos pidiendo justicia, ¿no? En el año 2012 se declaró un delito de lesa humanidad, siendo del año 72, pero todavía tenemos impune a Bravo, que fue uno de los milicos que estaba al mando de esta masacre, que fue una orden directa del presidente de la Nación. En ese una orden directa de la NUCE. De la NUCE, sí. Bien. Te voy a cortar un cachito porque lo tengo a Martín esperando, así que lo vamos a sumar a la transmisión. Okay. Y ahora vamos a entrevistarte entre los dos. Dale. Ahí estamos. A ver, espera que vamos a jugar con las ventanitas. Ahí está. Hola Martín, bienvenido. Hola, buenas tardes. De radio. Disculpa por la llegada tarde. Bueno, tuve una emergencia con los niños que tuve que ir a salir a buscar. Pero bueno. Hola Martín. Hola Raquel, bienvenida, ¿cómo estás? Estaba escuchando atentamente tu relato. Gracias. Bien. Bueno, ¿compraste churros o no? No compré, no compré, no. Hoy ya es sábado y domingo y arrancás el lunes con churros, estamos bien, en el horno. Bien. Bueno, Raquel, entonces nos quedamos entonces en la masacre. Tu papá sobrevive y cómo siguen los pasos junto con los otros 2 sobrevivientes. ¿A dónde son trasladados? ¿Qué es lo que sucede después de eso? Bueno, después todos los políticos son llevados a Devoto. Mi mamá también estaba dentro del penal, es de la parte digamos, de la tanda que no logra ni siquiera salir del penal, pero son todos llevados a Devoto. Mi papá estuvo un tiempo en una base en el hospital,
y después fue llevado devoto, y salen con la amnistía de Cámpora. Allí, el día del devotazo, se crea, se genera algo muy, muy lindo en donde se encierran los 3 sobrevivientes junto con Paco Urondo y les hace una entrevista que deviene en el libro La Patria Fusilada, que es el testimonio de los 3 sobrevivientes de la masacre de Trelew, que en el año 2012 fue parte de la testimonial del juicio. Una perla que yo siempre cuento de estas cosas, de esta verdad que siempre decimos, ¿no? Que tiene que salir a la luz para que la justicia pueda llevarse a cabo, es que mientras estaba dando el juicio, en el año 2011, 2012, porque fue en ese transcurso, se nos acerca una persona que los había grabado a ellos en un momento para Pino Solanas, que quería hacer un documental sobre este hecho. Y dice, yo tengo unas grabaciones, pero no sé si se van a escuchar porque tienen 40 años. Bueno, la cuestión es que nos acercó esas grabaciones y lo magnífico de esto es que se escuchaban perfecto. Y ¿era solo la voz o había imagen? No, solo la voz. Y las últimas testimoniales en un teatro donde se llevaba a cabo el juicio fueron esas 3 voces. Qué tremendo. Fueron los últimos 3 testigos. Impresionante, esas cosas que nos pasan a nosotros de encontrar estos tesoros que hacen que sigan estando con nosotros, ¿no? Sí. Es que, viste qué pasa que cuando perdés a alguien querido, sobre todo cuando los que parten son los viejos, yo creo que la mayor desesperación es no recordar las voces, ¿no? Y vos tuviste la posibilidad de poder escuchar a tu papá, y después me contabas el otro día que también tuviste posibilidad de escuchar a tu mamá y a tu tío, con lo cual es maravilloso poder tener esas voces cuando eras tan chiquita y estabas tan desprotegida al momento en que ellos son secuestrados. Pero no me quiero adelantar porque esto sigue y tu mamá y tu papá se conocen ¿en dónde? Esa es la parte más linda de toda la historia, porque más allá de que es una historia que no tiene finales felices, los hijos hacemos el trabajo de esta reconstrucción, de este rompecabezas que vamos poniendo pieza a pieza, año tras año, para poder sabernos en ellos y lo que decimos siempre, la identidad, ¿no? Esta identidad que a veces no tuvimos, nos fue alimentada en nuestras casas con nuestros abuelos por miedo, entonces medio que hicimos un recauchutaje. Y es un camino a veces muy complejo, y siempre cuento esto, que el tema de los juicios también trajo una apertura, este ejercicio de la memoria, ¿no? De recordar, de volver a pasar 2 veces por el mismo lugar, ¿no? Como se dice, tan importante, porque el que los compañeros empezaran a hablar, empezaran a dar cuenta, también hizo que nosotros podamos reconstruir a nuestros padres, ¿no? Claro. Soy muy envidiada en el mundillo de hijos por tener la voz de mi madre, me lo dicen mis compañeros, y tener filmaciones de mi papá, porque la verdad que son tesoros, y soy afortunada en eso, ¿no? A pesar de que somos sobrevivientes de un genocidio, tenemos esto, ¿no? De que hay un montón de cosas de las cuales nos abrazamos para seguir adelante y para poder hacer esta reconstrucción y para poder seguir haciendo historia en las veces que hablamos con los pibes, en las veces que tratamos de transmitir esto, ¿no? Porque muchos creen que somos personas grandes, los hijos, muchos creen que esto pasó hace un montón. Entonces a mí me pasa que cuando voy a un colegio me dicen, pero sos re joven, ¿no? Me dicen. Eso me pone contenta. Sos re joven, querida. Soy re joven. Claro, no pasó hace tanto, ¿no? Pero lo terrible de todo eso es eso, que ellos se asombran de... Bueno, entonces les cuento que la historia de amor de mis padres fue famosa, era la novela del penal de Rawson, porque ellos se conocieron ahí, se conocieron a través de un hueco. Los compañeros habían hecho, los varones estaban abajo y las mujeres arriba, en el piso de arriba. Y había en una parte como ladrillos de vidrio, entonces ellos rompieron esos ladrillos, hicieron un hueco para poder pasarse información, para hablar y todo. Y a través de ese hueco se conocen mi mamá y mi papá. Mira.
sí, empezaron a hablar por ahí, después empezaban a hacer una pirámide humana para que mi papá llegara un poquito más arriba y le pudiera ver de más cerca la cara a mi mamá, o qué sé yo, sacar un poco la mano y tocarse, sí. y era la novela del penal. Aparte, la característica que mi papá, dicen las compañeras y compañeros, que era muy lindo, y le decían el rostro, y a mi mamá le decían la condesa, porque era así era muy extraño, se paseaba con un tapado por el penal, entonces eran como la pareja, y aparte todo el tiempo les preguntaban cómo iba el romance, ¿no? Claro. Bueno, a partir de ahí nunca más, ellos se separaron, estuvieron presos mucho tiempo de su relación, digamos, pero apenas salían, en la primera salida con el devotazo, con la amnistía de Cámpora, se casan. Sí. Después queda embarazada mi mamá, vuelven a caer presos y nace mi hermano, es uno de los primeros bebés nacidos de presas políticas en Devoto. Después salen, se van con la opción de salida, que era de Devoto a Ezeiza, a irse a otro país. Sí. Y después ya vuelven clandestinos, y quiero aclararle a la gente que mi mamá fue secuestrada y está desaparecida en el año 77, y mi papá fue asesinado ese mismo día, en el 16 de agosto del 77. Claro, vos, vamos a aclarar a los que nos están escuchando, a quienes nos están escuchando, que la diferencia es que a tu papá lo encuentran en una fosa donde estaba con otro compañero, y que ese dato se lo habían pasado a tu abuelo. Por eso es la diferencia entre la condición de tu mamá, de detenida desaparecida, y de tu papá asesinado. ¿Nos querés contar un poquito de esta cosa que sucedió? Sí, mis papás estaban clandestinos en Devoto. En Devoto no, perdón, bueno, se me mezclan los lugares. En Lomas. Mis papás estaban clandestinos en Lomas, en una casa operativa. Mi papá tenía un cargo alto, era secretario de la columna sur de Montoneros, junto con Gaby Arrostito. Y bueno, esa casa cae. Mi mamá había salido a comprar pan con mi hermano, la agarran en la esquina. Ella se toma la pastilla. ¿De vos? No, yo estaba en la casa con mi papá. Ah, ya habías nacido. Okay. Sí, yo nací en la clandestinidad, digamos, no en cautiverio ni nada. Mi papá estaba conmigo en la casa estaba rodeada. Mi papá era como uno de los personajes más buscados por haber sido sobreviviente de la masacre. Sí. O sea que había un operativo gigante. A mi mamá la agarran en la esquina, mi mamá iba con mi hermano, lo tiran de la bicicleta, y ahí mi mamá se toma la pastilla de cianuro, que era, digamos, lo que los montoneros tenían colgado, una pastilla de cianuro para que si caían, matarse, para no pasar por la tortura. Y bueno, y la logra, y ahí le empiezan a saltar en el estómago, mi mamá la mete en el baúl y mi hermano lo mete en la parte de atrás del auto. Y ahí lo secuestran a ellos. Y a mi mamá la salvan de la pastilla porque después estuvo un año detenida, desaparecida en Vesubio, que es un centro clandestino que queda ahí por Camino Negro. Sí. Y en mi casa estábamos mi papá y yo, y bajan la casa a balazos. Yo me salvé porque mi papá se ve que me puso en algún lugar a resguardo, y ahí le disparan. Y hay una pelea bastante interesante porque no lo querían muerto. Claro. Entonces lo llevan a un hospital y a punta de pistola a los médicos le piden que lo salve. Y él tenía un balazo de muerte ya en la cabeza. Pero bueno, después la médica que lo atiende pide un traslado a otro hospital, y en ese traslado no llega nunca al otro hospital, y se ve que se les muere en el camino, lo matan en el camino, y lo entierran en una fosa común. A mí me secuestran en ese mismo día también. Mi hermano y yo estuvimos secuestrados casi un mes, y después de ese hecho, recién al mes le avisan a mi abuelo que lo habían matado, al padre, que lo habían matado, y le dicen que estaba en el cementerio de Lomas, y le muestran o le marcan un cacho de tierra, pero nunca supimos si mi papá estaba ahí o no. Y una vez mi abuela quería sacarlo porque en Lomas le quedaba lejos, no sé qué, y quería levantarlo para traerlo a Chacarita, y el sepulturero que estaba ahí, el que cuidaba, no sé qué, cómo se llama, cómo se dice, le dice: no, señora, en este lugar no hay un solo cuerpo.
Claro. Entonces nosotros, con un laburo que estaba haciendo el EAF, el equipo de antropología forense, dimos ese dato. Ellos estaban buscando por otros datos a un compañero también de la zona. Bueno, y entonces exhumamos los restos, se hizo el ADN y era mi papá, y aparte se recuperó un desaparecido que era del Valle Moyano. ¿Y eso fue en qué año? En el 2001. 2001, pudiste saber dónde finalmente estaban los restos de tu papá y que ese era tu papá después de tanto, exacto, de tanto dolor, ¿no? ¿Y tu mamá continúa desaparecida? Mi mamá está desaparecida, muy probable de ahí eran los vuelos de la muerte, así que muy difícil que podamos recuperar los restos, ¿no? Todas estas cuestiones que dejó el genocidio, ¿no? Yo siempre digo, no solo pasó lo que pasó, sino que se sigue dando, ¿no? En los nietos que falta recuperar, se sigue dando en un montón de compañeros y la falta del Estado presente en un montón de políticas públicas, ¿no? Que no se dieron, y para los hijos, para la familia fue muy difícil. Para los hijos que fuimos criados con abuelos, a veces no estaba el cotidiano, el relato. Yo en mi casa no tenía ni fotos de mis padres. Claro. Entonces tuve que de a poco, cuando pude preguntar, porque tampoco se daba la situación para preguntar. Cuando pude preguntar, empecé a reconstruir mi historia. Y mi historia la empiezo a reconstruir en Trelew, que es ahí donde me encuentro con sus compañeros. Pero lo más complejo, digamos, de todo esto es la falta de palabra, ¿no? Esto que instalaron ellos mismos, ¿no? El silencio salud. Todo esto fue terrible. Más allá de que de las familias de Trelew fueron muchas masacradas, post-Trelew, ¿no? Pero esta cosa que se fue dando durante un montón de tiempo, en donde nosotros por eso decimos, ¿no? La importancia de la memoria, la importancia de no olvidar, porque nos costó un montón recuperar la historia. Como para ir cerrando un poco, me quedaría charlando horas con vos, como lo hacemos cada vez que tenemos oportunidad, porque les cuento a quienes nos están viendo, nos están oyendo, que Raquel y yo somos compañeras de trabajo, y me fascina cuando ella me cuenta estas cosas. Realmente es muy, muy interesante. María Laura. Sí, perdón, sí, Martín. Me dejas introducir un tema que por ahí me interesa mucho, la opinión de Raquel, un Adelante. tema más de actualidad, ¿no? Estamos viviendo políticamente una avanzada de una derecha bastante rancia en la Argentina, ¿no? Que está buscando un poco también que no se produzcan estos recuerdos, que no se produzca esta memoria, ¿no? Y tratar de, bueno, ha llegado hasta ser ahora diputados de la Nación, un personaje que reivindica, ¿no? Un montón de cuestiones que están un poco en contra de todo este trabajo que se vino haciendo. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Se puede parar? No digo si se puede parar, pero hay, digamos, ¿cuál es la actividad que tenemos que hacer como para estar atentos a estos embates? Esto siempre, y siempre lo digo, ¿no? Es una apreciación personal. Cuando hablamos con los compañeros, con los que yo hablo y charlo estas cosas, nos vamos mucho a Trelew. Nos vamos mucho a Trelew y ese momento de unidad. Yo creo que la unidad es lo más importante. Cuando podamos, de alguna manera, llegar a esa unidad sin egos. Yo sé que a veces suena un poco utópico, pero se pudo en aquel momento. Y la pelea era esto, sí, y se lo decía a Laura antes, ¿no? Esta pelea sin nada cambio, cuando todo sea o se pueda hacer sin nada cambio y se logre esa unidad, más allá de, o sea, ¿qué es lo que te conmueve? El hambre te conmueve, la pobreza te conmueve, las injusticias te conmueve. Entonces, ahí es donde nos tenemos que unir, creo yo. Y soy una humilde opinión mía, ¿no? Es mucho más complejo, lo sé, pero yo siempre me voy a ese lugar, a esas vidas, a esos compañeros que fueron vedados de sus hijos, que fueron vedados de sus vidas cortas, eran jóvenes, pero sí nos dejaron la enseñanza de que con la unidad y sin nada cambio, creo eso yo.
Muy bien. Bien. Como para ir cerrando y darle después tiempo a la segunda entrevista, se hicieron varios juicios, todos separados por el lugar donde hubo detenidos desaparecidos. Es más, por ejemplo, en la ESMA hubo varios juicios del mismo lugar. Y quería preguntarte si en el caso de tus papás se había hecho un juicio que los incluyera a ellos, y si había gente condenada por el asesinato de tu papá y la detención y desaparición de tu mamá y el secuestro de tu hermano y tuyo. Sí, el juicio es Vesubio. Uh-huh. En Vesubio 1 fue caso mi mamá, y luego pudimos meter el asesinato de mi papá, que fue la misma patota. Uh-huh. El año pasado declaramos. O sea, todavía Ajá. no tenemos sentencia. Sí. De nuestro secuestro no, todavía no. Igual yo creo que como que lo incluimos un poco en el mismo hecho, pero, y bueno, y Trelew todavía seguimos pidiendo la extradición de Bravo, que es ciudadano norteamericano, que labura para el Pentágono y que es multimillonario y que vive en Miami. Claro. Bueno, viste que se conoció, no sé si viste una foto, no sé si vieron Martín y Raquel, una foto que en un estadio de fútbol donde creo que fue en Rusia, donde se habla de guerras y conflictos armados donde intervino Estados Unidos y aparece Argentina en 1976, ¿no? Me pareció importante traerlo al recuerdo entre tantos otros países donde Estados Unidos metió la cuchara y donde fue responsable directa o indirectamente, yo creo que directamente, de tantos asesinatos, de tantas torturas, de tantos secuestros, de tantos chicos y chicas privados de su identidad y de tantas abuelas, abuelos, madres, padres, hermanos que han quedado sin poder saber cuál fue la historia completa de su familia, ¿no? Me parece que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en estos momentos donde el mundo está convulsionado por una guerra, nuevamente donde empiezan a meterse los intereses de las grandes potencias. Sí, exacto, totalmente. Creo que está bueno lo que resaltás y bueno, un poco en la línea, ¿no? De lo que veníamos diciendo, ¿no? De esto, de cómo las grandes potencias protegen los genocidios. Uh-huh. Claro, sí. Bancan económicamente, bancan Claro. de Sí, todas formas. han entrenado a las personas que han participado en las torturas, en la Escuela de las Américas, entre otros lugares, ¿no? Raquel, para terminar, este jueves entonces se marcha ¿a qué hora? ¿Cuál es la convocatoria? Este Recordarnos jueves es una marcha que estamos esperando, pero con muchas ganas, porque después de la pandemia, creo que la lucha creo que está en la calle, se hace en la calle, se manifiesta en la calle, y el 24 marchamos a las 14 horas, es la convocatoria. Allí vamos a estar con la bandera de nuestros 30.000, no solo por ellos, sino por todos los familiares, por todos los que hoy están padeciendo también el hambre, la pobreza, las injusticias. Así que allí estaremos. Bien, 30.000 compañeros desaparecidos presentes hoy ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias, Raquel. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Abogados de Radio. Un lujo tenerte en este programa. No, gracias a ustedes, y la verdad que vuelvo a decir, es importante estos espacios para poder ser esas voces, ¿no? Que callaron y que nosotros de alguna manera tenemos con nuestros padres ese compromiso de amor para con ellos, ¿no? A pesar de que fue cuesta arriba, pero acá estamos, no nos han vencido. Y como digo siempre, para cerrar, no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Gracias, Raquel. Te mando un beso grande. Gracias, Raquel. Bueno,